Pequeñas indicaciones dadas. Adelante, licenciado. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Al Centro de Formación y Capacitación, CEFOCAT, mi cordial saludo a todos los presentes que nos acompañan en el inicio de este curso que forma parte del Diplomado en Calidad de Atención al Usuario en el Sector Público y Privado. ¿Me confirman, por favor, si se escucha con claridad? Sí, licenciado. Muy amable. Muchas gracias. Bienvenidos. Su presencia es muy importante en este espacio y felicitarlos por dedicar tiempo de su vida a reforzar, a fortalecer las competencias laborales claves que les permitirá mejorar en su desempeño. Vivimos en un mundo laboral competitivo y este tópico de atención al usuario ha venido cobrando cada vez mayor interés, puesto que las instituciones, indistintamente si están ubicadas dentro del sector público o privado, tienen en atención al usuario una herramienta que puede ayudarles a marcar la diferencia y además les permite recoger la expectativa de los usuarios que reciben los productos, bienes o servicios que ustedes gestionan. Como bien se ha indicado en la presentación, este curso se encuentra organizado en 2 sesiones. Comenzamos hoy viernes 21 de junio y vamos a ir desarrollando los tópicos vinculados en atención al usuario, facilitándoles información cuantitativa y cualitativa, toda vez que este tema, por su naturaleza, nos permite poder brindarles a ustedes información actualizada relacionada con las cifras que nos brinda, por ejemplo, estudios e informes que se realizan de manera permanente en atención a la ciudadanía. Abordaremos también la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público. Juntos vamos a ir descubriendo que nuestra experiencia en atención al usuario nos permite darnos cuenta que las personas, según sus rasgos de personalidad, actitudes asumidas en atención al usuario, nos acerca a una tipología. Y entonces debemos saber cómo desenvolvernos frente a esa experiencia que a diario nosotros vamos recogiendo. Probablemente en varias de las instituciones en las que ustedes laboran ya existen documentos, guías y protocolos que les dan ciertos lineamientos y alcances cuando de atención al usuario nos referimos. Entonces vamos también a enfocar dentro del desarrollo de esta sesión aspectos claves e importantes que nos permitan desempeñarnos de la manera más adecuada para asegurar la calidad de atención al usuario. Y hacia la siguiente semana también tenemos ya previsto varios temas que están relacionados con una segunda parte, porque el curso nos permite identificar que hay varias temáticas que son importantes tomarlas en consideración. Así que tenemos estas 2 primeras sesiones y como también se ha indicado al inicio de la presentación, tenemos el canal del chat para poder ir registrando las participaciones, comentarios, aportes, y si también creen por conveniente y previamente habiendo identificado que tenemos también el micrófono, escucharemos con atención sus participaciones. Saludar de igual manera a quienes nos están acompañando a través del fanpage del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT. Muy bien, el servicio que recae en gran medida en las manos de todos los que estamos involucrados y pertenecemos a una institución. Si bien dentro de las instituciones, organizaciones, existen unidades, áreas en las que las personas asumen un rol, atención al usuario, atención a la ciudadanía, centro de atención al cliente, si se trabaja en el sector público o privado, esto indudablemente nos lleva a una posibilidad de
entender que hay mucha información que ya ha sido previamente procesada por quienes han dedicado estudios orientados al servicio. Así, por ejemplo, Tigani, uno de los autores que ha dedicado valiosas publicaciones en torno de esta interesante temática que el día de hoy nos convoca, nos dice, por ejemplo, que el 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan. ¿Estaremos en ese 96%? Cifra que por sí, que dicho sea de paso, es bastante alta. Mi experiencia me dice más bien que esta cifra es referencial, porque la tendencia es más bien asumir una actitud cada vez más reactiva, que obviamente también hay un componente que está relacionado con el marco normativo y legal que nos permite también ampararnos en esos derechos que nos asisten como usuarios, como consumidores. Otro dato que llama especial atención, según Tigani, es que la satisfacción tiene un impacto en nuestro entorno. Él dice que la relación es de 1 a 3 y la insatisfacción es de 1 a 9. Queda claro entonces que cuando la insatisfacción del usuario crece, el impacto de la imagen, de la marca, de la reputación de esa organización puede verse de alguna otra forma perjudicada. Y no olvidemos que las organizaciones, las empresas, están ahora más que nunca expuestas toda vez que tienen una marca digital. Utilizan los canales de las redes sociales en las que también los usuarios interactuamos. Y eso podría representar en alguna medida un arma de doble filo. Seguramente que usted debe conocer en más de una oportunidad usuarios que al no haber sido escuchados ni atendidos por las instituciones, no encuentran mejor forma de expresar públicamente su malestar que hacerlo a través de las redes sociales. Otro dato interesante que nos proporciona Tigani es que cuesta hasta 5 veces más conseguir un nuevo usuario cliente que venderle al que ya lo es. Esto nos da pie a recordar que es importante trabajar en la fidelización de los usuarios, ¿no? Como les venía indicando, hay variada información estadística que nos representa recursos útiles para ayudar en la toma de la decisión, pero además para reflexionar sobre nuestras prácticas de atención al usuario. Datum Internacional en el 2021 pudo reunir valiosa información relacionada con la satisfacción del usuario, del ciudadano. Y esta es una encuesta que aplicó en promedio a poco más de 4,000 usuarios que recibieron atención en entidades públicas, en tiendas de gobiernos regionales, ministerios, organismos públicos y empresas. Esta información es del 2021. Para la próxima semana, para que hagamos un comparativo, porque además esta medición del nivel de satisfacción tiene un alto componente subjetivo y va variando. Entonces, hacia el siguiente viernes voy a ofrecerles resultados de una encuesta del año anterior. Pero es importante ir mirando un poco la trayectoria. Es preciso señalar que vemos por acá que la información también está organizada por el tipo de institución en la que se ofrece esta atención. Se han tomado en consideración los gobiernos regionales, los ministerios, los organismos públicos y las empresas. Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, que el mayor nivel de satisfacción, según este resultado de Datum, se identifica en los ministerios alcanzando el 80%. Y los mayores niveles de insatisfacción se podrían identificar en los gobiernos regionales. Esa es una primera alerta o dato que nos brinda esta encuesta. También los resultados se organizan por zona geográfica. Quizás puede resultar irrelevante, pero no, porque de alguna manera también no olvidemos que los usuarios respondemos a costumbres, a culturas y a una percepción que tenemos en este caso sobre
qué pensamos y qué decimos de los servicios que recibimos por parte de las entidades públicas según nuestra zona geográfica. Y aquí podemos darnos cuenta que el mayor nivel de satisfacción se encuentra en la ciudadanía ubicada en la zona norte y oriente del país. Y en cambio, los mayores niveles de insatisfacción se pueden encontrar en, en los departamentos de la región centro y sur de nuestra nación. Datos que también nos permiten darnos cuenta cómo se está desarrollando el nivel de satisfacción de los usuarios. ¿Qué les parece si ahora introducimos dos preguntas? La primera de ellas, y me gustaría recibir parte de sus respuestas a través del chat. Por ejemplo, toma como referencia la más reciente experiencia que hayas tenido, quizás el día de hoy, quizás en el transcurso de esta semana o en el mes anterior. Ahora, de esa experiencia, recuerda, ¿qué razón o motivo te genera mayor satisfacción? Asume el rol de usuario. Si tuvieses que identificar aquel motivo o razón que a ti en lo personal te lleva a sentir una mayor satisfacción, ¿cuál sería esta? Veamos qué respuestas nos están facilitando los participantes de esta sesión. Fiorella nos dice la sonrisa. Entonces, hay aspectos de la comunicación no verbal que pueden estar siendo observados por el usuario, que tiene que ver con la expresión gestual. También nos dan respuestas como la amabilidad. O sea, aquí se estaría identificando el trato, la manera en cómo se dirige el responsable de la atención al usuario si este se da, por ejemplo, en un canal presencial, porque también los hay virtual, itinerante o también telefónico, según la normativa vigente. Fiorella también insiste en la actitud. Y como pueden darse cuenta, en gran medida la calidad de atención no solo se mide por el manejo de los procesos en sí mismo, que es valioso, sino en la forma en cómo se interactúa y se establece una comunicación directa con el usuario. Ser escuchado y hay una necesidad, la actitud, la atención, la sonrisa, una buena atención, la rapidez, el tiempo también es un elemento clave, la cordialidad y la solución a la consulta, o sea, que den respuesta según la expectativa que se tenga. La empatía, nos dice Pedro. Muchas gracias. Ahora miremos la otra cara de la moneda. Seguramente todos alguna vez, después de haber asistido de manera presencial a un establecimiento o a una entidad pública o privada también, nos hemos quedado un poco con las caras destempladas, ¿no? ¿Qué razón o motivo a ti te genera mayor insatisfacción en atención al usuario? Ahora, el otro ángulo, la otra cara de la moneda. Probablemente guarde relación con lo que acabamos de recibir a manera de respuestas. Por ejemplo, ya tenemos una primera que dice que alguien transmita su amargura o infelicidad al momento que te atiende. Como podemos empezar a identificar en las respuestas, hay una alta expectativa entre las personas, nosotros, que somos usuarios, por recibir un trato respetuoso, cordial y empático. La poca amabilidad, que no den solución al problema, muy bien. La falta de capacitación para informar, por ejemplo, aquí esta respuesta que nos está ofreciendo Daniel nos acerca al escenario en el que no solamente es una cuestión de actitudes, sino también de conocimiento de los procedimientos y de un respeto del tiempo en el que se gestiona el mismo. El tiempo, Silvia decía, en espera, en la atención y la información ambigua. Esa respuesta que nos acaba de dar la participante de la información ambigua tiene que ver con el manejo de la comunicación efectiva y, claro, el escenario ideal es que no solo sea efectiva por su contenido y dé solución o atención a la inquietud, sino también la expectativa es que sea asertiva. Las preguntas que anteriormente las mencioné, aquí también se han trabajado a través de esta encuesta.
Y efectivamente, los motivos que generan mayor satisfacción en los usuarios cuando asisten a estas entidades públicas destacan, por un lado, la amabilidad, el trato, la calidad de atención. Segundo, el tiempo y además una verdad incuestionable. Si tenemos que recibir un servicio y en general, casi como por costumbre o cultura, tenemos que hacer cola, bueno, eso ya va generando dificultades o desazón en el usuario. Ahora, si se hace la cola y se recibe la atención, probablemente, aunque no sea perfecta, de alguna manera ya salimos contentos. 3. Satisfacción se genera cuando la información brindada por el responsable es clara en su contenido mensaje y se resuelven las dudas de los usuarios. Y por último, genera satisfacción cuando la atención es efectiva en el proceso, se refiere al trámite, y se da solución. Sin duda, las respuestas que ustedes han ido brindando se contrastan con este estudio, este informe que nos acerca Datum Internacional. La misma pregunta que yo les planteé, la otra cara de la moneda, lo conforman los motivos que producen insatisfacción. ¿Y cuáles son estos? ¿Qué nos está diciendo este resultado? Insatisfacción. A las personas lo que les incomoda, les molesta es el tiempo. A nadie le gusta perder el tiempo. Y porque en ocasiones, para recibir o gestionar un servicio, tenemos que solicitar permiso. A todos nos ha pasado alguna vez que tenemos que pedir permiso en el trabajo para poder realizar un determinado trámite. Entonces, la demora en la atención, las colas, incomoda al usuario. La mala atención o poco o ningún interés, que tiene que ver con las actitudes que ustedes señalaban en el chat. La demora en la gestión de los trámites, es decir, como los procesos en las instituciones ya están establecidos por un tiempo que puede llevar en horas, días o semanas, pues hay una expectativa del usuario por recibir respuesta dentro de ese lapso. Cuando se superan los plazos, evidentemente hay una disconformidad, desazón e insatisfacción en el usuario. Y también cuando no se brinda una buena orientación sobre la consulta. En alguna ocasión, o en varias ocasiones, seguramente ustedes habrán sentido que nadie les presta atención, nadie les da una orientación, estamos como perdidos, o vamos de una oficina o de una ventanilla a la otra sin que realmente podamos recibir una atención oportuna o diligente. Así que las consultas que les he planteado se corroboran evidentemente con la información que nos acerca Datum Internacional. Si usted que me está escuchando del otro lado de la pantalla, y agradezco por su presencia y participación espontánea, de repente usted también a la par trabaja o tiene experiencia de haber trabajado en las entidades privadas. Entonces, Ipsos ha realizado un estudio este año, a inicios de este año, entre febrero y marzo del presente, y nos da una valiosa información que no estaría de más tomarla en consideración. Se le consulta al usuario que consume productos, bienes y servicios, y aquí justamente de las cosas que le molestan al usuario en promedio peruano es que las cajas se encuentren cerradas cuando hay mucha gente en la cola. Seguramente que a todos nos ha sucedido que vamos a un establecimiento comercial tipo un supermercado y claro, hay ciertas horas pico cuando la demanda supera muchas veces a la oferta. Lo que quiero decir es lo siguiente. En el establecimiento es visible la presencia, la existencia de 20 cajeros, pero de ellos solamente están operativos o funcionando con un responsable la mitad. Entonces, eso de alguna manera ya genera malestar en el usuario. El cobro por las bolsas plásticas, un dato de repente no menor a tomar en consideración, porque estoy seguro que aquí debemos tener también personas que pertenecen a las áreas de logística, administradores seguramente también. Bueno, aunque claro, esto de las bolsas plásticas
ahora tiene un respaldo por el tema de disminuir evidentemente el uso de este tipo de productos y que de alguna manera nos están generando desarrollar un hábito y una costumbre de llevar nuestras propias bolsas. La falta de probadores de ropa, no sé si les ha ocurrido, sobre todo en fechas claves en que el consumo de prendas de vestir y todo lo que significa el sector retail tiene una alta demanda que las personas por costumbre quieren probarse la prenda que se esperan llevar. Y seguramente usted ha observado que las colas son interminables porque los probadores también no cubren la demanda, ¿no? Y algunas personas se desalientan de llevar estas prendas. Y lo que le molesta menos al usuario, según Ipsos, es que los vendedores que hacen prueba del producto. Bueno, esta información puede resultar interesante para muchos. Algunos gustan de probar el producto que les están ofreciendo y otros más bien lo sienten como una especie de, no sé, amenaza, acoso. No les gustan. Cada persona tiene una manera distinta de reaccionar frente a una determinada oferta. Mostrar el ticket de compra al salir. Molesta menos, pero molesta igualmente. En lo personal no, porque es parte, entiendo, de la labor, del trabajo que realiza el personal de vigilancia. El ingreso de mascotas al establecimiento seguramente puede también incomodar a algunos usuarios que no se les permite ingresar, pero la idea es también ser empático con quienes tienen y con quienes de alguna u otra manera no se sienten muy a gusto de ponerse a contacto con los animales. Claro, si uno ya sabe que en ese establecimiento se cuenta con un permiso para poder ingresar con un mascota, entonces, digamos, más o menos ya vamos entendidos en ello. A ver, por acá tenemos una participación de Gabriela, rápidamente referiré. Ella dice que algunas instituciones públicas no ejercen las funciones de acuerdo a las competencias y eso genera una profunda insatisfacción, por ende, decepción por parte del ciudadano en cuanto a la protección por parte del Estado. ¿Estamos de acuerdo con ella? Y Aida dice, Aida, a quien agradecemos, nos dice, ¿y qué pasa con los usuarios qué pasa con los usuarios? Bueno, por lo que logro entender en la primera parte es que se muestran ansiosos de querer ser atendidos. Aida, te comento que dentro de los tópicos que vamos a desarrollar en esta sesión, justamente vamos a abordar la tipología de usuarios y hay un tipo de usuario al que la bibliografía consultada lo califica como el usuario ansioso. Sí, no estoy indicando con eso que sea fácil, por el contrario, nos pone a prueba desde el aspecto de la tolerancia, la paciencia, que no es tan sencillo de manejar, porque después de todo, atención al usuario, dialoga frecuentemente con nuestra inteligencia emocional. Sí, es verdad lo que ella indica. Muy bien. A lo largo también de la sesión vamos a ir refiriendo o sugiriendo que ustedes accedan a material complementario bibliográfico. Un primer libro, manual en realidad, que quiero sugerirles y que además forma parte de las referencias bibliográficas que ustedes pueden descargar luego cuando accedan al material, es el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, que fuera publicado allá por el año 2015 y que tiene como respaldo la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque esta entidad orgánica del Estado cuenta con una unidad que se llama la Secretaría de Gestión Pública, que tiene que velar justamente porque los servicios que ofrece el Estado a través de sus diferentes instituciones a nivel nacional, regional y local puedan cubrir la satisfacción del usuario. Entonces, en este manual se estipula que una buena atención a la ciudadanía comprende prestar servicios de calidad. Entonces, aquí me detengo para invitarlos a pensar qué significa para usted la palabra calidad. ¿En qué piensa cuando escucha la palabra calidad?
me anota por el chat porque en gran medida sus respuestas las vamos a contrastar con una información que vendrá en la próxima lámina. Entonces, el servicio está estrechamente relacionado con las acciones e inacciones, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Me refiero al responsable que gestiona esta atención. En ambos casos, eso tiene un impacto en la percepción de la ciudadanía. Entonces, calidad. ¿Qué significa para usted la palabra calidad? Y mientras me va acercando sus aportes, es importante poner en contexto la calidad de atención al ciudadano. Por ejemplo, hay todo un marco normativo que nos brinda los lineamientos a quienes se encargan de la planificación de la atención en las entidades. Así, por ejemplo, recordar que esta calidad de atención al ciudadano está relacionada con la Ley 27658 de Administración Pública Moderna y Transparente. De igual manera, calidad de atención también significa que los usuarios puedan acceder a la información que las entidades gestionan. El usuario, el ciudadano, tiene derecho a conocer el estado del trámite y cuando por alguna razón esta información no se le brinda, es un atenuante para que el usuario, dentro del derecho que le asiste, pueda, si lo cree por conveniente, presentar su reclamo o queja. No es lo mismo, pero eso ya lo vamos a ampliar en la sesión del próximo viernes. Una participación decía que es importante que el respeto se traduzca, por ejemplo, en una tolerancia razonable del momento que le pedimos al usuario que nos espere. Obviamente que hay momentos o días de la semana donde este tiempo puede ser más engorroso, sobre todo cuando hay cierres de actividades y que puede coincidir quizás con la quincena o el fin de mes. Eso puede recargar a uno. El Perú es un país cuyas características están relacionadas con la pluriculturalidad y el multilingüismo. ¿Esto qué significa? Que también el Estado debe de alguna manera asegurar, brindar información de acuerdo también a la lengua originaria o autóctona. Sabemos que no solamente el castellano, sino también el quechua y el aymara, y según el Ministerio de Cultura, 48 lenguas originarias reconocidas. Sobre todo en regiones donde se sabe que existen quechua hablantes, aymara hablantes, o personas que se comunican utilizando otras lenguas. Obviamente esto no es tan fácil de encontrar, es un esfuerzo que está realizando el Estado para poder llegar sobre todo a esas comunidades. Y se espera que cuando se habla de la calidad, el trato que se le brinda al usuario, al ciudadano, se guíe de acuerdo a un trato respetuoso, diligente, más allá de la acogida con la que debemos recibir a los usuarios. Planteé el tema de la calidad. A manera de respuesta, he encontrado, entre otras, satisfacción al ciudadano, algo que cumple con estándares de satisfacción, o sea, calidad como estándar. Calidad viene de cálido, o sea, de amable, de atento. Gracias por las participaciones. Algunos lo sintetizan, por ejemplo, tenemos una participación que calidad es A1, no tiene que ver con una marca de un producto, por cierto, o sea, en todo aquello que se ofrece. Claro, porque hay una expectativa, ¿no? Satisfacer las necesidades del usuario, calidad en buen estado, o sea, de primera, solución del problema en un ambiente agradable. Engloba muchas cosas, nos dice una participante. Actitud, rapidez, solución y que todo esté óptimo al 100%. Como ustedes mismos, con sus palabras, podemos recoger que hay una alta expectativa cuando se escucha la palabra calidad. Tenemos por acá la participación que dice, cuando se compra comida para llevar a casa, cobran un sol por descartable, cuando su costo es de 20 céntimos. Bueno, allí evidentemente el participante, el usuario, considera que no es razonable el costo que se le cobra por los envases.
solamente como un alcance. ¿Ha intentado usted, usuario que nos está acompañando en esta sesión, brindar esa, vamos a llamar, sugerencia? Aparte de la queja, del reclamo, que no calificaría, existe también sugerencia. Es decir, cuando usted adquiera ese producto, por algún canal por el que se le ubicó a usted, brinde esa sugerencia. Quién sabe y se toma en consideración lo que está recomendando usted a la entidad. Y si usted es un usuario, un cliente frecuente, posiblemente tenga alguna repercusión. No pierde nada intentando. Muy bien. Y ya que estamos hablando del tiempo, imagínense ustedes en esta situación. Los invito a que me acompañen a leer este titular. Adulta mayor consigue cita en oftalmología tras 4 años de espera en policlínico de salud. De todos los sectores que intervienen en la atención al usuario y de los servicios que prestan a la nación, sin duda alguna hay sectores que son unos más sensibles que otros, entre ellos la salud. Imagínense, a todos nos ha pasado alguna vez que tenemos interés en poder conseguir una cita. Y claro, ahora se nos ha facilitado canales de atención, por ejemplo, vía telefónica. Y hay un horario en el que se espera que nos atiendan a través de la llamada. Lo he hecho a título personal, seguramente ustedes también, y he debido insistir no solo días, sino semanas para poder lograrlo. Y en algunos casos, la llamada ingresaba, pero la especialidad había ya superado los cupos disponibles. ¿Cómo se sentirá el usuario y la familia de esta persona? Hay un desencanto, ¿verdad? Otro de los sectores que es muy sensible y que tiene una alta expectativa por parte de la ciudadanía es el educativo. Una noticia al inicio del año escolar llamó mi atención y que ahora la estoy reflejando. Casi 2 millones de menores irán a colegios en mal estado. La infraestructura, sin duda alguna, es un aspecto sensible del servicio que el Estado debe procurar a la ciudadanía. Y es un servicio que además está dirigido al ciudadano, entre comillas, más pequeño. Y de esa manera ya está haciéndose una idea de cómo es tratado por el Estado. Tenemos una mano levantada. Maki, si lo consideran conveniente, pueden habilitar el micrófono para escuchar su participación. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias. Eh, quiero ahí hacer una consulta, una pregunta. ¿La calidad está incluida en el servicio? Siempre me pregunto esto, ¿no? Porque hablábamos del tupper, ¿no? Por ahí alguien mencionó el tema del tupper y de su costo. Entonces, por ejemplo, tú vas a un restaurante, ¿no? Y, Sí, y la calidad del servicio está incluida en sus precios de sus platos. ¿No? Dependiendo, obviamente, claro, el lugar donde tú vayas, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes a un mozo de repente a tu lado que te pregunta, eh, hasta te sirve hasta la bebida, ¿no? Entonces, te pregunta si estás satisfecho o si deseas algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya te dan un descartable em, hecho, por ejemplo, de fibras de caña de azúcar, que son ecológicos, que no van a contaminar. Entonces, ahorita, hoy en día, la calidad está incluida en el precio. Y eso es lo que también hay que asumir, entre comillas, ¿no? Porque no debería de ser así. Pero ya cambia la figura cuando pasamos al ámbito estatal o al ámbito público, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a un buen trato y a un servicio y una atención de calidad. Eso era lo que yo quería doctor, acotar aquí, ¿no? Gracias. gracias. Tiene usted razón. De alguna manera ha expresado el sentir y la expectativa que compartimos. Claro, cuando ese servicio se ha recibido
de una entidad privada, pues hay claro, y tiene un costo y nosotros asumimos el mismo, pensamos y creemos que vamos a ser atendidos de la mejor forma. Y con esa misma expectativa esperamos que el Estado nos pueda brindar los servicios que nos corresponden, porque además también la recaudación de los impuestos que los contribuyentes realizamos, tenemos la expectativa de recibirlos en óptimas condiciones, pero muchas veces no es así. Entonces, sí, la calidad, sin lugar a duda, representa hoy un valor porque además tiene un impacto directo en el bienestar de las personas. Imagínense, pues, con estas dos imágenes que les estaba mostrando, la repercusión en la vida de las personas es muy sensible. Salud, por un lado, educación, por otro. Y de eso nos muestra también un panorama poco alentador que tiene que ver con las brechas de quienes pueden de repente cubrir esas necesidades porque lo adquieren del sector privado y mientras otros debemos esperar quizás recibirlo de la entidad pública. Pero igual, debemos ser exigentes en ambos casos. Gracias. Calidad. La palabra como tal tiene diferentes definiciones. Muchos autores han orientado su información y estudios. Por ejemplo, Philip Kotler, un empresario norteamericano, referente en el mundo de la economía, de la empresa y de la gestión. Dice que la calidad se vincula con el valor y la satisfacción del ciudadano. Es que se le aporta. Imagínense solamente la infraestructura vial, la posibilidad de poder recorrer, no sé, el asfalto, las veredas en óptimas condiciones y no poder hacerlo. O hablemos, por ejemplo, de la postergación histórica de muchos compatriotas que no pueden acceder al recurso hídrico, al agua. Ya eso, por ejemplo, va marcando una diferencia. John y Cheon, calidad de servicio es un juicio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, emitimos un juicio de valor que se organiza en dos tipos de palabras, satisfacción e insatisfacción, ¿no? Y que incluso lo representamos de manera icónica, o sea, con una imagen o cuantitativa a través de un número. Entonces, la calidad es el grado en que un producto o un servicio satisface las necesidades y expectativas de los ciudadanos o de los usuarios. ¿Qué les parece si introducimos en esta parte de la sesión un video que nos permita también mirar desde la óptica del desenvolvimiento de quienes están imbuidos en la tarea de gestionar la atención al ciudadano, al usuario? Ya, entonces vamos con... Hay unas intervenciones, pero lo vamos a dejar para después del video que quiero compartir. Y además porque eso da pie a poder mirar la temática no solo como información teórica, sino también como desempeño a través de este recurso. ¿Listo? Atentos, por favor. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Oh, lo siento. Están abordando los de la fila 9 en adelante. Tendrá que esperar. Estoy en la fila 8.
Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Ah, hola. Disfruta el vuelo. Muy bien. Ahí hemos podido evidenciar dos desempeños de colaboradores de una aerolínea. En la primera parte, la venta del ticket o boleto de viaje, y la segunda, del embarque. ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo observaron el desempeño de quienes estaban en atención al usuario? Y mientras vamos recogiendo sus impresiones de acuerdo al contenido del video, les decía que la presidencia del Consejo de Ministros cuenta con una unidad orgánica que se llama la Secretaría de Gestión Pública y que elaboraron hace unos años, en el 2021, un documento donde estipulan cuáles son los componentes que se toman en consideración cuando se habla, componentes del modelo para la gestión de la calidad de servicios de las entidades públicas. Por ejemplo, las entidades deben realizar esfuerzos, mecanismos, estrategias para conocer cuáles son las necesidades y expectativas de las personas. Esto parece obvio, ¿no? Pero no siempre se traduce en acciones, porque si no, muchas veces los niveles de satisfacción no son tan óptimos que digamos en las entidades públicas. Otro componente a tomar en consideración es que las entidades deben identificar el valor del servicio. En otras palabras, ser consciente de que ese servicio que se gestiona, de alguna u otra manera, impacta directamente o indirectamente en la vida del usuario que lo recibe o que espera recibir. Esto también tiene que ver con realizar permanentes esfuerzos, entidades públicas, en cómo se fortalece el servicio. Desde la gestión de los recursos, la capacitación del personal que va a estar al frente de este proceso. También se tiene que medir, porque si no, no se va a poder gestionar ni administrar. Medir, analizar la calidad. Obviamente puede utilizar diferentes recursos, podrían ser encuestas o algún tipo de aplicativo que permita, correo electrónico, recoger las respuestas de los usuarios. Otro componente que tiene que ver con la gestión de la calidad de los servicios gira en torno al liderazgo, o sea que se espera sea asumida por los funcionarios o las autoridades que están al frente de esas instituciones. Todo ello va de la mano con aspirar a desarrollar una cultura de calidad, poniendo en el centro de esa gestión al usuario. Ese es el escenario ideal. No se olviden de darme alcance sobre la impresión que han tenido del video que hemos compartido hace un instante. Entre las participaciones que se habían generado en la pregunta anterior, un participante decía que calidad es igual a estándar o que está relacionado con estándares y tiene razón. Entonces, ¿cuáles son esos estándares para gestionar una atención de calidad? Según el manual que les acabo de mencionar, destacan los siguientes. Entre los estándares tenemos estrategia y organización, que lo vamos a desarrollar en una próxima lámina. Las entidades deben buscar siempre conocer de la mejor forma
las características del usuario, del ciudadano, a quien se deben. También deben procurar la accesibilidad a través de los diversos canales que la misma institución tenga previsto para el usuario y el ciudadano. Más aún considerando que los cambios generacionales van también exigiendo que los canales se puedan digitalizar, porque es parte también del gobierno y de la expectativa que se tiene para que lleguemos al usuario de una manera más práctica a través de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. La infraestructura, también hay una expectativa por ello. El mobiliario, el equipamiento para la atención. No es tan distante escuchar información a través de los medios de comunicación donde se reportan a usuarios que graban la precaria infraestructura o mobiliario con el que algunas instituciones públicas reciben a los usuarios. El proceso de atención a la ciudadanía. Procurar que los trámites se den dentro de los plazos y procedimientos correspondientes. El personal que debe recibir previamente una inducción, pero no es solamente reducirlo a la inducción y a la capacitación, sino permanentemente recordar no solamente cuáles son nuestras tareas, funciones y responsabilidades, sino sensibilizar y asumir y decirle a ese responsable de la atención que actúe como si ellos desearían recibir una buena atención. La transparencia y el acceso a la información es también otro estándar a tomar en cuenta, y la medición de la gestión para poder hacer la retroalimentación y los ajustes correspondientes. Los reclamos y las sugerencias, tópico que será abordado en una próxima sesión, o sea, el próximo viernes, con los alcances de la normativa vigente en este aspecto. El estándar 1, estrategia de organización, que es medular para poder asegurar la calidad de atención al usuario ciudadano, nos recuerda que estrategia y organización tiene que ver con el planeamiento estratégico y operativo. O sea, es la etapa previa a la planificación. Ahí están los instrumentos, los mecanismos, los recursos que se van a utilizar para poder gestionar esa atención. También nos recuerda que significa que los responsables de la mejora de la atención a la ciudadanía se encuentren debidamente capacitados y que manejen adecuadamente la gestión del proceso de atención al usuario. Las entidades deben también contar con canales y con planes operativos a nivel de la comunicación. Es decir, cómo esperan llegar o establecer un vínculo, una comunicación con los usuarios. La labor de la atención también debe ir de la mano con incentivos, reconocimientos, estímulos. Sí vemos en los últimos años que hay un interés por dar a conocer las buenas prácticas de atención a la ciudadanía promovida por el mismo Estado e inclusive con la participación de la empresa privada. O sea, lo bueno hay que mejorar o imitarlo. Tiene que ver con la gestión de la calidad, la gestión de la seguridad y la salud, clave, importante también. Y las entidades no son islas, permanentemente se están articulando. Incluso el Estado tiene una herramienta o una vitrina o una plataforma que son los mejores, los centros MAC de mejora de atención a la ciudadanía. Es decir, que en una misma entidad o plataforma, el usuario puede realizar trámites de instituciones públicas diversas o programas sociales, etc. Por eso se habla de una permanente articulación, no solo de manera interna, sino también interinstitucional. Esta información también está contemplada en el manual que nos apoya bibliográficamente para brindarles toda esta información. Y cuando hablamos de la accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, por ejemplo, usted como ciudadano y como usuario que gestiona o que espera recibir servicios por parte del Estado, ¿cuál creen ustedes que es el canal más recurrente, más frecuente entre los usuarios o ciudadanos? Bueno, el manual señala, y es lo que se puede ver en la realidad, no con esto estoy indicando que sea perfecto, que la atención
que tiene mayor arraigo y tradición es la presencial, sobre todo cuando el ciudadano pertenece a un grupo etario mayor. Pero también existen otros canales, como el telefónico, el virtual y el móvil itinerante. Este último, sobre todo, orientado a aquella población que por lo general está distante de las zonas urbanas, donde por lo general se concentran las sedes de las instituciones públicas donde se ofrecen los servicios. Entonces, se realiza coordinación interinstitucional, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para poder hacer el operativo del traslado, dado que se tiene que llevar diferentes servicios de las entidades, incluso, por ejemplo, llevar, como no, módulos de atención, incluso del Banco de la Nación, para poder llegar hasta el usuario que es un servidor público que está esperando, por ejemplo, cobrar su salario, ¿no? Pedro nos dice las apps. Sí, también, claro, los canales virtuales, las entidades tienen también mesa de partes virtual o plataformas que vienen facilitando la cercanía con la ciudadanía. Sin duda, los aplicativos móviles han facilitado y mejoran esa rapidez en la atención. Pero somos conscientes que muchas personas no necesariamente cuentan con los recursos para tener un móvil o un celular, o en otros casos, teniendo el dispositivo, el teléfono, no necesariamente tienen la habilidad para poder gestionar esa atención. Todavía gustan de lo tradicional, aunque la pandemia en gran medida aceleró todo este proceso y ahora en buena cuenta ya tenemos este tipo de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía. Un poco voy a girar esta ponencia o charla. También miremos el sector privado. Y para ello, un referente en el mundo de las organizaciones nos recuerda a Philip Kotler, que ya había sido mencionado en láminas anteriores, economista estadounidense, un referente, y él dice que la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Yo creo que la frase cae de madura, todos somos conscientes que al quedar satisfechos de una atención, de un producto, bien o servicio recibido, pues eso nos va a generar que nosotros recomendemos. Y esto se da en nuestras conversaciones cotidianas, ordinarias, de familia, con los amigos, en los centros de trabajo, etc. Entonces, nos permite eso acercarnos a la idea y a la figura del cliente. ¿Conoce usted alguna empresa que para mantenerse sostenible en el tiempo desista de los clientes? Pues eso no es posible. Albert, quien ha dedicado también estudios para revisar sobre lo que significa el cliente, nos dice que, por ejemplo, que el cliente es el alma de todo negocio. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Claro, esto en las entidades privadas se asume y se asimila de una manera más concreta, porque esto representará la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio. Es cierto que en las entidades públicas no tenemos muchas veces la posibilidad de elegir, es decir, que somos orillados a recibir una atención porque no podemos buscar en otro tipo de establecimiento, para algunos casos, es decir. Entonces, no olvidemos que el cliente, en definitiva, es una persona con sentimientos, como cualquiera de los aquí presentes, que merece un trato respetuoso. Y ya que hablamos del usuario, del consumidor, Ipsos, volviendo también a esta información cuantitativa estadística, en un estudio realizado a inicios del presente año, nos dice cuáles son esos aspectos que el consumidor peruano promedio prioriza a la hora de realizar sus compras. Claro, el bolsillo es muy relevante, el precio es un elemento clave a la hora de adquirir un producto o un servicio. Pero también le prestamos atención a las promociones y a la calidad.
Y si usted que me está escuchando del otro lado desea mejorar la experiencia de compra de sus usuarios o consumidores, sepa que toman en consideración los siguientes aspectos. Productos o servicios de calidad, es indudable que tenemos una expectativa de recibirlos. También que la atención que se nos ofrece sea amable y eficiente. Y estamos también con mucha expectativa de que se nos ofrezca promociones atractivas, más aún si consideramos que el tema de la economía, hemos entrado en los últimos años en una etapa de crisis, las cifras de pobreza se han incrementado, disparado, alcanzando casi el 30%. Recordemos esta información que había sido estratégicamente ocultada y que luego el INEI nos indicaba que ellos ya contaban con esa información que ahora ya tiene un carácter público. Seguramente en más de una oportunidad, en cursos y capacitaciones, o usted mismo ha leído que el usuario y el cliente es el primero. Hace muchos años, en la década de los 90, recibimos la visita de uno de los conferencistas más importantes de Latinoamérica, el señor Miguel Ángel Cornejo y Rosado. Probablemente algunos de los aquí presentes han tenido el privilegio y la oportunidad de escucharlo. Y aquellos que son más jóvenes y que quizás no alcanzaron a escucharlo en vida, sepan que en YouTube hay un sinnúmero de materiales, de presentaciones y conferencias de mucho valor, por cierto. En algún momento, Cornejo y Rosado explicaba que debemos interiorizar el acrónimo SERVIR. Acrónimo es como una especie de siglación, vamos a llamarlo así, donde la S significa sobresaliente, es decir, todos los que estamos inmersos en la tarea de gestionar servicios o atención al usuario, al ciudadano, bueno, hagamos nuestro mayor esfuerzo. No es algo sencillo, ¿eh? Más aún si consideramos que las jornadas de trabajo muchas veces superan el promedio establecido de las 8 horas. En claro, no es lo mismo gestionar una atención en las primeras horas del día que hacerlo ya en horario nocturno, si es que el servicio se presta en ese turno, ¿no? La experiencia tiene que ser atractiva, significativa, relevante, como cuando vamos a un establecimiento y sin que nos demos cuenta, el personal de esa institución, por ejemplo, de servicio de un restaurante, se suma a nuestra celebración para cantarnos feliz cumpleaños. Aunque pequeña, pero emotiva y nos deja un buen recuerdo. La idea es que el usuario, el consumidor, en este caso, adquiera nuestro producto, nuestro servicio, no una vez, sino siempre, porque eso va a generar la rentabilidad y asegurar también el salario, las ganancias, las bonificaciones de los, en este caso, de los trabajadores. Debe ser dinámica, vital, debe ser interesante, tiene que ver con las promociones y todo ello va a desencadenar pues en la rentabilidad y en el ingreso que es importante para hacer sostenible un negocio. Entonces, quiero invitarlos a observar estas imágenes, pero a plantearles una pregunta. Usted, indistintamente si está trabajando en una entidad pública o privada, pero en este caso la pregunta está más orientada hacia el sector privado. ¿Conoce usted el ciclo del servicio al cliente? Es decir, que el servicio recae en manos de todos los colaboradores o trabajadores de la institución. Piense en este momento para graficar a través de un ejemplo cuando ha accedido, por ejemplo, a un restaurante. Cuando usted va a un restaurante, ¿cuáles son esos aspectos que usted tiene una alta expectativa a la hora de recibir la atención? Como comensal, claro, ¿no? Ya sea que vaya solo o acompañado. Mientras lo va pensando, observe este organizador gráfico. Destacan, aparte del título, la experiencia es consumir en un restaurante. Tenemos círculos de 2 colores, momento de verdad crítico y momento de verdad no crítico. ¿Por qué aparece con color rojo el momento de verdad crítico?
¿Por qué aparece con rojo? Ah, por acá tenemos una primera respuesta. Es que son los momentos cruciales, son claves. Claro, por ejemplo, nos dice Gerson que él toma en consideración el aspecto, porque nadie quiere comer en un lugar desagradable. Claro, eso es lo que nos dice la razón y el sentido común, más allá de que la realidad nos presente escenarios diversos, ¿verdad? El cliente se puede retirar enseguida. Ah, claro, sí, porque toma la decisión cuando considera que no cubre sus expectativas. Entonces, estamos poniendo el ejemplo del restaurante porque evidentemente es la experiencia más común, más cotidiana que solemos tener las personas. ¿Y qué se toma en consideración? El aspecto que tiene que ver con la limpieza, la higiene, la salubridad, el orden, la recepción y la ubicación. ¿A qué se refiere con la ubicación? Por ejemplo, imagínense que usted debe ocupar una mesa y esta mesa está próxima a los servicios higiénicos, como que probablemente no va generando mucha expectativa o confianza por parte del usuario. La toma del pedido, o sea, en función del tiempo, la espera, que debe ser más o menos razonable. Pero esto es subjetivo, déjenme decirles, estimados participantes. Y no cómo se explica que algunos usuarios en su rol de comensales sean capaces de esperar porque la calidad del producto los lleva a ser tolerantes hasta con el tiempo. ¿Se han percatado de eso? O sea, hay personas que no se hacen ningún problema de hacer una cola de 20 minutos o media hora porque saben que la calidad del producto, entre comillas, justifica el tiempo de espera. O sea, es subjetivo. Otros dirán, no, puede ser muy rico y todo lo que sea, pero mejor voy buscando otro establecimiento. El aspecto es muy bueno, hay garantías, se vuelve confiable. El precio, claro que sí. Evidentemente, como se había mencionado anterior en una lámina de Ipsos, el precio es un aspecto clave a la hora de tomar decisiones y apostar por adquirir un producto, un servicio. Y los momentos de verdad no críticos que aparecen con amarillo son como lo complementario, lo accesorio, lo secundario. Igual, obviamente, una empresa que quiera ser atractiva para el comensal, el usuario, va a asegurar todos estos aspectos. Pero sería interesante que en sus entidades, en sus instituciones, se fije o se precisen cuáles son estos momentos de verdad críticos y no críticos. Puede resultar aleccionador y además puede ayudarlos a realizar las mejoras correspondientes. Hay un video, pero lo dejaré un poquito más adelante para poder revisar juntos. Una pregunta cae de madura en esta parte de la sesión. ¿Por qué se pierde un usuario? ¿Por qué se pierde un cliente? Eliana nos dice la atención. Claro que sí. Te refieres al personal, en este caso el mozo o la azafata, ¿no? La bibliografía consultada nos da varias respuestas, pero hay una que llama la atención. ¿Por qué se pierde un cliente? Por los precios, ya lo dijo un participante, 9%. Por la mala calidad de los productos y servicios, 14%. Pero el 68% representa que se pierde un cliente por la indiferencia y mala atención del personal de ventas y servicios. Una vez más, se corrobora o se confirma que el aspecto de la atención puede ser el elemento diferenciador que quizás ayude en gran medida, vamos a decirlo entre comillas, disimular la calidad de un producto. O sea, es importante, pero de repente la buena atención diligente, atenta, amable, puede de alguna otra manera disimular. No quiero decir con eso que se descuide la calidad en sí misma del producto o servicio. Ah, aquí nos dice, aquí viene lo bueno, bonito y barato. Claro, las famosas 3B que está tan interiorizada en nuestra cultura de consumo. ¿Se acuerdan del video, el único que mostré, por cierto, hasta ahora, del usuario de la aerolínea? ¿Recuerdan el desempeño de las dos colaboradoras de la misma? ¿Ustedes podrían identificar algunos de estos pecados, entre comillas, en su desempeño? Por ejemplo, la responsable de la venta del ticket, del boleto de viaje. ¿Qué observaron en ella?
Por mi parte, yo aprecié cierto robotismo, pero no es lo único. Apatía, nos dice por acá una Pedro, frivolidad, nos dice Gerson, gracias. Y ahora recuerden a la segunda colaboradora, aquella que su función era realizar el proceso de embarque. ¿Qué notaron en ella, en su desempeño? Inflexibilidad. ¿Sí? Muy bien. Empatía es lo idóneo, pero no se percibió en ninguna de las dos colaboradoras empatía cuando de atender al pasajero se refiere. Tener cuidado, no caer en estos pecados capitales del servicio. Y llegamos a los usuarios. Como ustedes podrán entender, las personas, por las actitudes que asumimos, podríamos ser de alguna otra forma, por cuestiones didácticas, claro está, tipificados como usuarios como los que vamos a ver a continuación. Eso no quiere decir que ya una persona será para siempre de esa misma forma. Puede ser que coincida, como puede ser que cambie. Entonces, miren, observen ustedes las imágenes. Ya nos van acercando a ciertas denominaciones. Así, por ejemplo, uno de los usuarios con los que desearíamos encontrarnos todos los días de nuestra vida es el usuario amable. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es simpático, es extrovertido, es parlanchín, no suele tener mucha prisa. Y entonces, frente a este tipo de usuario, ¿cómo deberíamos actuar nosotros que estamos del otro lado de la dinámica de la atención? Bueno, cuidar los detalles, podemos formularle preguntas, pero eso sí, con precisión, porque como son personas que tienen facilidad de palabra y se sienten cómodos de ser atendidos por nuestra persona, hay que verlo como un riesgo porque el tiempo es clave, ¿no? Entonces, allí cuidemos ello. Adoptar una actitud amable no es ningún esfuerzo porque, como suelen ser personas amables, es como un efecto de halo, como el espejo, ¿no? Pero no todos los usuarios son de este tipo. También hay usuarios que requieren o demandan de un mayor esfuerzo, por decirlo de esta manera. El usuario reservado. Sí, me refiero a aquel cuyos rasgos, entre otros, destacan, pues es un poco reservado, le cuesta comunicarse, tiene dificultad para relacionarse, conoce o ha tenido experiencia de atender a este tipo de usuario. Anuncio que después de la tipología vamos a utilizar un video para que ustedes identifiquen, según el desempeño, el usuario que el video nos muestra. Cuando estemos frente a un usuario cuyas características lo presentan como reservado, hay que intentar desarrollar la confianza, valor que cuesta mucho ganarlo. Perderlo es muy fácil, pero ganarlo es un trabajo titánico. Hay que argumentar, pero con precisión. Cuidar hasta nuestra comunicación paraverbal. ¿Qué es eso, profesor? Que tiene que ver con nuestro tono de voz. Muchas veces, a través de la voz, no solo expresamos un contenido y un mensaje, también viaja nuestra emoción, nuestro sentimiento. Entonces, si vamos a plantearle preguntas a este tipo de usuario que sean dicotómicas, ¿qué significa esto? Las respuestas cortas, sí o no. Más o menos por ahí va la orientación. Pero pueden haber otro tipo de usuarios o clientes, por ejemplo, el inseguro. Es decir, que se muestra tímido, que duda siempre, que se desanima con facilidad, no gusta de los cambios tan drásticos o bruscos. Frente a este tipo de usuario, hay que ayudarle a dar el primer paso, o sea, inspirar confianza. Yo recomiendo que si usted que ha asumido la responsabilidad de atender al usuario ciudadano, y usted es una persona que siempre le ha costado lidiar o atender a personas que no son, digamos, tan desenvueltas a la hora de dar la información, hay que armarse de paciencia y si está dentro de sus posibilidades, mejor referirla con otro tipo de responsable de atención porque quizás él puede tener esa habilidad para poder ir un poco más despacio. ¿Correcto? Vamos
ingresando a revisar usuarios, vamos a decirlo así, entre comillas, un poco más exigentes, ¿no? Sí, el usuario polémico, quizás estamos ahí tú y yo. Bueno, hay personas que han encontrado en la discusión su modus vivendi, ¿no? Con esto no quiero decir que uno defienda lo que considera es el derecho que le asiste. Pero recuerde que este usuario, cliente polémico, siempre va a pretender tener la razón. Gusta de ser primero. Un participante decía, ¿qué podemos hacer frente a un usuario que tiene estas características de impaciente, ansioso? Por aquí viene la respuesta a esa consulta. Sí, porque además no es fácil lidiar con este tipo de usuario. Se muestra brusco, cortante, algo agresivo, incluso. Desempeño del que gestiona la atención, nunca entre al choque, en el sentido de nunca entre a discutir. O sea, no podría desacreditar al usuario por más que usted es consciente que no necesariamente tiene la razón. Eso sí, trabajar en la seguridad, que se traduce en la firmeza, es decir, su comunicación verbal y no verbal, tiene que proyectar una imagen de seguridad, profesionalismo, si lo quiere llamar así, en otras palabras, que no va a ceder si considera que este usuario está faltándole el respeto, porque ser empático no significa que usted va a tolerar y recibir malos tratos por parte del usuario. Significa poner límites también por él. Viene el cliente impaciente, cuya consulta había recibido minutos antes. Sí, ¿cómo notamos este tipo de usuario? Rasgos: nervioso, se muestra tener prisa y podríamos decir que es como una especie de mecanismo o estrategia que a veces funciona, pues. O sea, las personas que tienen estos rasgos y esas actitudes se han dado cuenta que si levantan más la voz o si con su presencia de alguna otra manera desestabiliza o genera nerviosismo en el que está del otro lado de la ventanilla, vamos a llamarlo así, entonces ya descubrió que ese es un mecanismo para recibir una pronta atención. Sí, son personas que a veces no predomina en ellos la objetividad, se consideran imprescindibles y pierden el control con facilidad. A ver, voy a ser muy honesto. A veces nos puede tocar atender a este usuario y no nos queda más que escuchar. Es decir, no interrumpir para poder demostrarle con hechos que lo estamos escuchando. Eso no quiere decir que tenga la razón. Incluso nuestra comunicación no verbal, como lo vamos a ver más adelante, debe hacer práctica de la escucha activa. Mirar, asentir, pero también establecer un límite para dar respuesta frente a la consulta. Ofrecerle alguna iniciativa. ¿Qué significa esto? Lo escucho. Espero que usted también me permita luego darle la información. O sea, poner un límite, que no todo lo que la persona va a hablar, ¿no? Fíjense que viene un video en el que ustedes van a observar y analizar el desempeño de una funcionaria de una entidad pública. Pero también hay otro tipo de usuario, meticuloso. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy frente a un usuario con estas características? Rara vez, casi nunca, este usuario nunca reconocerá lo bueno en la atención. Siempre está intentando mirar entre comillas, el talón de Aquiles, la debilidad o esa expectativa que no logró ser satisfecha. Reclama rápida atención, a veces es cortante y rotundo y se puede mostrar algo brusco en su trato. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que usted ha limpiado una determinada zona, una mesa. Bueno, esa persona puede ser capaz de humedecer el dedo para pasarlo y decir que no está completamente limpio. A ese tipo de detalle podría llegar el cliente o usuario meticuloso. Así que trabajemos también en nuestra seguridad.
Claro, eso va de la mano con nuestra experiencia, pero también con el conocimiento y el manejo del procedimiento, del protocolo de atención que también vamos a revisar. No se olvide que, después de todo, la atención que usted le brinda no es a título personal. Claro, usted es Roxana, Carlos, Miguel. Usted en gran medida representa la imagen de la entidad. Cuando esa persona se va satisfecho o por el contrario insatisfecho, cuando regresa a su casa y comunica su insatisfacción, dice, no me atendieron bien en tal lugar. No va a recordar si lo atendió Juan o Miguel, quizás sí, pero no es lo común. Y luego podemos encontrarnos con uno de los usuarios más desafiantes, el usuario arrogante. Sinónimo, pues prepotente, altanero, se puede mostrar soberbio, podría asumir una actitud un poco pedante, la realidad es así, nos vamos a encontrar con más o menos frecuencia con este tipo de usuario. ¿Sí? Sobre todo cuando la posibilidad se incrementa cuando existe cola en el establecimiento y, por ejemplo, ya no se le ha brindado la atención a esta persona. Eso va a cobrar o exacerbar más los ánimos negativos en esa persona. Sí, porque se puede mostrar hasta irrespetuoso o despectivo. Bueno, entonces hay un conjunto de actitudes que debemos asumir y que podemos sintetizar en, por un lado, manejo y conocimiento del procedimiento y por otro lado, el desarrollo permanente de nuestra inteligencia emocional. Inteligencia que ha sido estudiada ampliamente desde el siglo anterior, pero que de alguna manera se pone en valor en el mundo de las organizaciones a raíz de la publicación, de una publicación en el año 90, me parece, de Daniel Goleman, libro que seguramente ustedes habrán revisado en algún momento. Viene el segundo video con el que quiero continuar desarrollando esta charla. Tengo dos preguntas para ustedes después del video. ¿Qué tipo de usuario o cliente pudieron identificar? El personaje, el caballero de camisa a cuadros, él es el usuario. Y la otra persona, ¿cómo manejó la situación comunicativa la trabajadora, la colaboradora? Muy bien, vamos a ver este video. A ver, atentos, por favor. Ya vimos este video. Acá está. ¿Sí? Recuerden, después vienen las preguntas. Atentos, por favor. Buenos días. Vamos a ver. Llevo más de 20 meses esperando que me llamen ustedes por teléfono para ofrecerme un trabajo. Y para lo único que me llaman es para hacer un curso de formación. ¿Usted se cree que con eso va a vivir mi familia? Por lo que me comenta, usted ya está inscrito en el INAEM, ¿verdad? Pero si acabo de decirle que llevo 20 meses esperando una llamada de teléfono. ¿Me permite su documentación, por favor? Ya he dado todos los datos a la entrada. ¿Tengo que volverlo a repetir otra vez? Necesito poder acceder a sus datos para informarle de las ofertas de empleo. ¿Me permite su DNI, por favor? Tome. Aquí tiene, me llamo Arturo Pérez del Río. Señor Pérez. Aquí aparece que su profesión es la de mecánico y que trabajaba en una empresa en el sector de la alimentación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Llevaba más de 3 años y me echaron a la calle. Menudos cabrones. Si le parece bien, voy a buscar las ofertas y ahora le informo. Lo lamento, pero en este momento no disponemos de ninguna oferta que encaje con su perfil. ¿Qué me quiere decir? ¿Que no tengo ningún trabajo? ¿Para eso están ustedes aquí? Esto es una tomadura de pelo. Comprendo su frustración, pero lamentablemente no le puedo ofrecer ningún empleo. Si le parece bien, me puede informar de los pasos que lleva a cabo para buscar trabajo y yo puedo informarle. Pues mire, me levanto todas las mañanas y me pongo a patear las calles. Y lo único que quiero es encontrar un trabajo. Vengo aquí y me dicen ustedes que tampoco tengo un trabajo. ¿Qué quiere que haga? Es importante llevar a cabo una búsqueda activa para aumentar las posibilidades de encontrar empleo. Estar inscrito aquí en el INAEM viene muy bien para conseguir una prestación por desempleo o para acceder a algunas ofertas, pero conviene que sepa que existen otras alternativas, como son los portales de empleo de Internet, las empresas de trabajo temporal, incluso algunos anuncios en prensa.
¿Le parece bien que le informe sobre estas opciones? ¿Y usted se cree que yo voy a conseguir algo? ¿Con eso cree que voy a pagar la hipoteca? ¿Voy a dar de comer a mi familia? Es importante, en su caso, estar informado de las empresas laborales que surgen en su sector, en el sector de la mecánica y de la alimentación. Si le parece bien, yo le informo sobre todos estos pasos. ¿Se ha inscrito alguna vez en una empresa de trabajo temporal, por ejemplo? Sí, pero yo lo que no quiero es hacer más cursos de formación. En el INAEM y en otros organismos se ofrecen cursos, pero como apoyo, para aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo. En su caso, por ejemplo, usted es mecánico, y si realizara un curso de carretillero, sería muy fácil que accediera a trabajar en un almacén. Sé que no es el trabajo que está buscando, pero puede ser una manera de obtener ingresos hasta que encuentre un trabajo adecuado. De acuerdo. ¿Tramitamos el curso entonces? Sí, tramítelo. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el contenido de este segundo video? 2 preguntas. De acuerdo con las actitudes que demostró el usuario o el cliente, es una entidad pública en realidad. ¿Qué rasgos y cómo podemos identificarlo? Bueno, por acá tenemos respuestas que van desde usuario impaciente, usuario polémico, ambos, parece polémico también. En esos 2 estilos se identifica al usuario. Gracias. Ahora veamos la segunda pregunta. Respecto de el desenvolvimiento o desempeño de la responsable de la atención, ¿cómo creen ustedes que manejó la misma? No la tuvo fácil. Probablemente, cuando ustedes han estado observando el contenido de este video, seguramente recordaban también sus propias experiencias. ¿Cómo se desenvolvió? No, yo lo vi en alguna medida un poco arrogante al usuario, sobre todo al inicio, cuando como resultado de la frustración de no tener trabajo, tuvo ese arrebato de cierta ira o cólera, enojo, fastidio. Bueno, respuestas que nos están brindando los participantes. Tuvo una iniciativa al ofrecerle otras alternativas. Interesante. Si evaluamos el resultado, al final no se le da un trabajo, sino se le brinda la información con oportunidades para poder aprovechar un curso, por ejemplo. La trabajadora hizo preguntas directas. Qué interesante, Pedro, porque esto es clave. La comunicación no solamente, en atención al usuario me refiero, al ciudadano, no solamente significa hablar, sino también escuchar. Y el recurso de la pregunta es medular, porque la pregunta puede ser un detonante para esclarecer una determinada descripción o para poder identificar con mayor precisión la real necesidad o la expectativa del usuario. Fíjense, la pregunta es clave, es importante. ¿Se dan cuenta cómo la situación no venía nada fácil, sobre todo al inicio, pero emocionalmente se fue dando un equilibrio, y aquí viene lo que se mencionaba en varias de las láminas anteriores: el aplomo, la seguridad, la confianza que demostraba la trabajadora, conocedora del protocolo, desde un inicio, un desarrollo, un cierre, un manejo equilibrado de su inteligencia emocional. Entonces, hay un desempeño bastante eficiente por parte de la trabajadora. Maki nos dice, no fue al choque, muy bien, dio argumentos fehacientes, o sea, razonables, para que pueda acceder a otras plataformas y tener mayor opción de conseguir un empleo. Gracias. Y Pedro nos dice, la trabajadora demostró firmeza, yo también creo lo mismo, y el usuario al final cedió, porque se estaba dando cuenta que la colaboradora
estaba haciendo su mayor esfuerzo, había una predisposición, una actitud de querer servir a ese usuario. Entonces, si usted desea incorporar nuevas frases o expresiones en su vocabulario que ayuden o contribuyan en esa relación con el usuario, trate de incorporar las siguientes frases. Si usted ve a un cliente o un usuario en su establecimiento que refleja que está como que confundido o perdido, ¿en qué puedo ayudarle? Por eso es que en las empresas, sobre todo del rubro de retail, se han dado cuenta que sus trabajadores o colaboradores usan polos con mensajes alusivos a ¿en qué puedo ayudar? Y colocan su nombre incluso. Otras frases que también podrían tener buen resultado en la comunicación efectiva y asertiva es no sé, pero lo averiguo. No está mal no saber todo. En su momento, en ocasiones tenemos que realizar las consultas respectivas. Pero aún así tenemos que explicarle al usuario el tiempo que nos vamos a tomar para poder darle una respuesta. Si somos conscientes que la respuesta no puede ser inmediata, usted puede indicar o solicitar algún tipo de canal de atención. De repente desea que le devuelva la llamada, anoto su número, o un mensaje de WhatsApp, o un correo electrónico, etc. Bueno, aquí dejo las frases para que ustedes las revisen. Uno de los rasgos que demostró la trabajadora del video que acabamos de observar tiene que ver con la escucha. ¿Coinciden conmigo que la escucha es importante? Ahora se puede plantear una pregunta. ¿Para ustedes es lo mismo oír y escuchar? ¿Qué me dicen al respecto? No, ¿verdad? Claro que no. Por un lado, oír obedece o responde a un acto estrictamente fisiológico por poseer el sentido como tal del oído. Permanentemente percibimos sonidos, más allá de que reconozcamos o los identifiquemos con precisión. Pero escuchar adquiere una dimensión de carácter psicológico en el que se combinan aspectos como atención. Mientras voy explicando, imagínense el video y el desempeño de la trabajadora del mismo. Mostró atención. Mostró interés por parte del usuario. Porque de repente en otro escenario ella hubiera podido decir, le estoy indicando que nosotros no le damos trabajo. Se ha equivocado usted de entidad. El siguiente, pero no hizo eso, ¿no? Demostró atención, demostró interés e incluso motivación. O sea, permanentemente le envió mensajes al usuario de que estaba dispuesta a buscar alguna alternativa de solución. Ahora me gustaría facilitarles o darles algunos alcances de lo que significa la escucha activa. ¿Quiere usted mejorar en ese aspecto? Sensible, por cierto, cuando se habla de las habilidades blandas. Escuchar se traduce en el lenguaje verbal, contenido mensaje, pero también en el mensaje no verbal o paraverbal. ¿Cómo? Asentir. No significa con ello que usted le da la razón al usuario. Más bien es como comunicarle que estoy atento al relato, a los pormenores de su intervención. Otro aspecto, el contacto. Claro, eso en la medida que la atención se esté desarrollando a través de un escenario presencial. ¿Se acuerdan del video en el aeropuerto de la vendedora del ticket o boleto de viaje? En ningún momento estableció contacto visual. Eso no significa que voy a estar hipnotizando al usuario, ¿no? Lo miro y puedo estar observando al mismo tiempo algún material de apoyo o alguna herramienta de trabajo, pero siempre establezco un contacto en la medida de lo posible. Tener cuidado, y esto es algo que puede interferir en esa comunicación.
muchas veces establecemos una comunicación con ciertos sesgos. O sea, nos aferramos a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestros estereotipos, que como cualquier otro ciudadano nos hemos ido formulando en la sociedad en la que convivimos. O sea, juzgamos a las personas por su apariencia, por su forma de expresarse, por su manera de ser o de actuar. A eso. Preguntar, ya lo decía un participante. Y esto me permite recordar la experiencia que tenemos cuando vamos al restaurante. Usted se ha preguntado por qué cuando el mozo o la azafata toma el pedido, después de que ha registrado el mismo, habla, o sea, señala cómo es el pedido. ¿Por qué hace eso en voz alta y delante de los comensales? Para asegurarse que todos los detalles hayan sido realmente identificados. Por ejemplo, de repente en la oferta de la bebida, el comensal le dice, ¿y para beber qué hay? Entonces le da opciones, chicha morada, maracuyá y lima. Ah, ya. Dame chicha, la respuesta del comensal. Se generó la orden, viene la atención, le dejan la chicha, el vaso, el depósito. Supongamos que la chicha está tibia o por el contrario está muy helada. El comensal dice, oye, pero yo no te he pedido fría, pero eso está caliente. Ah, es allí donde las preguntas resultan fundamentales. Me dijo chicha, ¿fría o temperatura normal? No, fría, correcto. Para eso sirven las preguntas. Ayuda a disipar o despejar las dudas. Y además las preguntas demuestran interés por parte de quien está gestionando la atención. Tenga cuidado cuando desarrolla la atención, tenga cuidado de no realizar juicios de valor contrarios a la situación. ¿Cómo es esto, profesor? Me voy a apoyar en el video último que acabo de compartirles. Imagínense que la trabajadora en la atención a esta persona que se encontraba emotivamente frustrado porque no tenía trabajo, le hubiera dicho, bueno, señor, yo estoy aquí para poder brindarle orientación. Trabajo no. Por favor, retírese, váyase a otro lugar. Eso hubiese generado que la situación de repente a nivel de la frustración alcance su mayor expresión. Y quizás ya no solamente era voz alta, sino intento de, no sé, de agresión. Entonces, tener cuidado en ese aspecto de dar lectura, pues, al contexto, a la situación. Sí, así es que se salga de control. ¿Listo? La parte de la corporalidad, el mensaje, la comunicación no verbal, siempre juega un rol o un papel significativo. Porque, ojo, nosotros posiblemente con nuestro mensaje estemos enviando una determinada información, pero con nuestro lenguaje no verbal es allí donde muchas veces se generan los desencuentros, las desavenencias, las dificultades en la comunicación con el usuario y el cliente. Aquí debemos tener a varios cinéfilos. ¿Recuerdan haber observado la película La vida es bella de Roberto Benigni? Vamos a observar un pasaje. ¿Sí? ¿Ya lo recuerdan? Ganadora de varios Óscares de la Academia, La vida es bella. Protagonizada por el actor italiano Roberto Benigni. Y entonces miren que hay un pasaje, una escena, que yo siempre la recomiendo que la revisen todas aquellas personas que están orientadas al proceso de la atención al usuario, al cliente. Veamos cómo se combina en esta escena la comunicación efectiva, asertiva y la calidad de atención. ¿Listo? Prestemos atención a esta escena de la película La vida es bella.
¿Sí? Cerraste. Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. ¿Cuál será la respuesta por parte del comensal? ¿Qué expectativa tenía cuando ingresó a este establecimiento? Dentro de un hotel, el restaurante. ¿Se acuerdan de la palabra servir, que aparecía como acróstico y que había sido en algún momento compartida por Miguel Ángel Cornejo y Rosado? La S, ¿la recuerdan de qué venía? A ver si me ayudan. Vamos al chat, ¿les parece? Yo les coloco la letra y ustedes me dicen. La S, sobresaliente. Muy bien. La E, ¿de qué significaba? La E. Acuérdense del acróstico. La experiencia. La R era de experiencia. La R de repetir. Muy bien. La V. Vamos al chat. La V, ¿qué significaba? Que debía ser dinámico. Que debía ser... ¿Se olvidaron? La V es de vital. Vital. Muy bien. Luego tenemos la I. Que era interesante. La I era de interesante. Y por último, la R. Es decir, que el resultado de gestionar un buen servicio desencadenaba en la riqueza, en la rentabilidad. El video nos presenta un óptimo desempeño por parte del MOS Roberto Benigni. Bueno, en esta película es Guido. Se dan cuenta cómo, de forma estratégica, ofrece el producto consciente de que hay una bandeja que no había sido consumida por otro usuario. Su descripción es tan magistral que siempre deja, de alguna manera, el producto hacia el final de su mensaje. Su comunicación no solamente es efectiva, sino también asertiva. Y además muestra proactividad. Claro, hay un incentivo a cambio, ¿no? Había una propina también. Llegamos al protocolo. La experiencia de atención al usuario significa que debemos ser responsables y conscientes que hay 3 momentos que debemos saber manejar. En la primero voy a presentarlo a manera de síntesis y luego desarrollar. ¿Qué se espera de la atención en el inicio? Bueno, que haya un saludo cordial y una bienvenida al usuario. Como por ejemplo, buenos días, bienvenido. Y la pregunta, ¿de qué manera puedo ayudarlo? No es la única, pero es muy útil. La etapa durante es el momento en el que se espera que se establezca un diálogo directo, cortés. Aquí dice amigable,
Bueno, lo vamos a ver como un trato amable. Porque lo que buscamos rápidamente es descubrir cuál es la necesidad explícita e incluso implícita del usuario. La despedida agradeciendo por la visita o la atención que le hemos brindado a esa persona. Porque quizás también nos ha dado algunos alcances, orientaciones o sugerencias. Ahora vamos a entrar a ver los detalles. ¿Qué se espera de una bienvenida en atención? Que después de saludar, puedes utilizar cualquiera de las siguientes preguntas para dar inicio al diálogo. Buenos días, señor, señora. O buenos días o buenas tardes. ¿De qué manera puedo ayudarlo? ¿De qué manera puedo servirle? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Cualquiera de estas 4 preguntas es útil a la hora de dar inicio a la bienvenida. Tenga cuidado de no emplear ninguna de las siguientes expresiones o enunciados. ¿Para qué soy bueno? ¿A qué ha venido usted, señor? ¿Qué quiere hacer, señora? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué pasa, señora? No, ninguna de estas. Dado que el mensaje es un tanto informal y no apropiado para quien está al frente de la imagen o la atención de la entidad pública o privada. Ni tampoco el informal hola, ¿no? Menos en las entidades públicas. Quizás en otro tipo de establecimientos, sí, entiendo que hay algunas empresas que tienen su propio lenguaje, de repente más cercano al usuario por el perfil que estos atienden, y ahí de repente el hola sí funciona. Durante. Como la intención es promover un espacio de diálogo en el que rápidamente podamos descubrir cuál es la necesidad y o la expectativa del usuario, pues hay que mantener el contacto visual, la escucha activa que ha sido mencionada anteriormente. Siempre sea puntual en sus respuestas y evite ser cortante para no generar fastidio, molestia en el usuario, en la medida del tiempo que también va a utilizar. Silvestre nos dice, habla causa. Están coloquiales, pero uno nunca sabe. En los lugares de comida rápida el lenguaje es más informal. ¿De acuerdo? Sí, entiendo que haya establecimientos donde posiblemente la comunicación fluya a través de estos estilos de uso del lenguaje menos formal. Sí, tiene razón. Durante la atención, evite contestar con preguntas. Ojo, no digo que no formule las preguntas. Lo que nos dice la bibliografía es si el usuario, si el cliente le ha planteado a usted una pregunta, no sería correcto que usted le devuelva con una pregunta. Eso es lo que le está indicando. ¿Por qué? Porque puede ser entendido como una evasiva o como usted realmente no quiere dar una respuesta al usuario. Dice aquí la bibliografía consultada que no es recomendable usar un lenguaje técnico. Depende, digo yo. Si la calidad, si el nivel de instrucción o el manejo de la información del usuario es la de un especialista, pues va a poder entenderlo a la perfección. Caso contrario, no será fácil. Por ejemplo, es como cuando usted va a un centro de salud, es atendido por el galeno, o sea, el médico. Le dice, tome asiento, señor. Usted, que es el paciente, le pregunta, doctor, ¿recuerda que ayer me realizaron una serie de estudios, de exámenes? Sí, vengo por mis resultados. Claro, ¿cómo no? Fíjese usted. Los resultados los estudios, los análisis que le practicamos me permiten en este momento decirle, a manera de diagnóstico, que lo que usted tiene es una disentería amebiana. ¿Usted realmente lo que le quiere decir el médico galeno? Lo que en realidad quiero decirle, señor o señora, es que usted tiene una enterocolitis. A menos de que usted sea una persona con conocimiento del campo de la salud, familiarizado con esa terminología,
El promedio no lo entenderá. Por eso usted le dice, hábleme en cristiano, en castellano. Entonces hay que evaluar la situación, cuándo utilizar el lenguaje técnico y cuándo no. Hay que realizar pausas, porque no es la idea que la atención sirva o la entendamos como hablar como loro o lora. Una pausa puede ser hasta estratégica para dar pie a hacer la pregunta o de repente la aclaración o despejar alguna duda que nosotros tenemos. ¿Sí? Y la despedida, aquí hay una, por acá tenemos una intervención, parece. No. Y para la despedida, en atención al usuario, tenemos que identificar al usuario o al cliente por su nombre al momento de despedirse. Por ejemplo, se han percatado cómo casi siempre en las entidades financieras, bancos, cajas y cuando termina el día, ¿qué te suele decir? Muy bien, señor Torres, a veces por el apellido. Muy bien, señora, como tratamiento. Hemos terminado con este trámite. ¿Desea usted realizar un nuevo trámite? ¿Hay algo más en que podría orientarlo? Es una clara invitación a que se está cerrando el proceso, sin decirle retírese o ya vayas. O sea, el lenguaje en ese aspecto es muy práctico, pero hay que saber emplearlo. Si la situación lo amerita y usted puede facilitarle alguna información de interés a ese usuario o a ese cliente, aproveche el momento, pero sin ser tan invasivo o forzarlo a recibir algo que no quiera. También hay que ser respetuoso de ello. No se olvide siempre, cuide su comunicación paraverbal. ¿Qué significa esto? Está asociado a la voz y tiene que ver con la manera en cómo realizamos la entonación, la modulación. En ocasiones, si usted tiene una voz, un tono, un volumen bajo, pues hay que también desarrollar y trabajar en el contacto visual. Siempre debemos ser cuidadosos en el trato cordial, amable. Sé que en ocasiones el tiempo apremia y entonces allí es donde con la habilidad comunicativa tenemos que insinuar o decirle que hay otras personas en espera, pero de una manera sutil, ¿no? El usuario se va a dar cuenta evidentemente. Toda atención no se da de manera presencial. Por eso es que esta información que ha sido tomado del manual publicado en el 2015 por la Presidencia del Consejo de Ministros, con el aval de la Secretaría de Gestión Pública, unidad orgánica que se maneja estos aspectos, también nos da indicaciones, orientaciones de cómo debemos asumir, por ejemplo, la atención a través del teléfono. Por ejemplo, responder rápidamente, claro, en la medida de sus posibilidades, en cuanto si usted está cercano o no, y si usted es el responsable de atender por ese canal, claro que sí. Aquí como sugerencia, contestar el teléfono antes del tercer timbrado. Evitar continuar alguna conversación cuando se está próximo a contestar el teléfono. No sé si te ha pasado, incluso en la atención presencial, ¿eh? Es decir, ya tenemos delante de la ventanilla o el mostrador o la mesa al usuario, al cliente, y le decimos, hasta a veces con nuestra comunicación no verbal, siéntese. Pero al mismo tiempo que le hemos dicho que se siente, estamos con los auriculares ahora, sí, por cierto, o con el teléfono a la mano. Yo sé que no lo hace adrede o a propósito, digo yo, ¿no? Pero tiene que ser consciente de que debe cortar la llamada o dar muestras de que está a punto de cortar la llamada. No puedo continuar con la llamada dado que necesito realizar en este momento una atención. O sea, tiene que usted dar señales, porque si no lo hace, evidentemente el usuario se cruzará de brazos y cuando menos
lo va a mirar con cara de pocos amigos. Claro que sí. Entonces, aquí hay un conjunto de recomendaciones o consejos que nos brinda este manual cuando de realizar una atención a través de la telefonía. Pedro nos dice, es incómodo cuando te contesta un robot. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y no olvidemos que si bien existe la flexibilidad de que nos pueda atender una voz a través de, como dice el participante de robot, está también la posibilidad y el derecho así lo asiste que nosotros pidamos o solicitemos o exijamos que nos atienda una persona. Claro, no va a ser inmediato, pero además, cuando la llamada telefónica ya está organizada a través del teclado, al final nos tienen que brindar la orientación con un número que diga, si usted desea ser atendido por un personal, marque tal número. Claro, hay que tener un poco de suerte para que conecte la llamada como. Aquí te brindan otras orientaciones cuando, no sé si te ha pasado de que recibes la llamada, pero tú no eres directamente la persona que puede atender la consulta. Entonces, si quieres dejar en espera al usuario o al ciudadano a través de la llamada, toma en consideración estas indicaciones. Por ejemplo, no dejar en espera a un ciudadano por más de 30 segundos. De ser necesario, retomar el llamado informando al ciudadano la causa del espera. O sea, decirle explícitamente, porque eso puede servir para que el usuario te diga, mejor llamo en otro momento. Entonces debo entender que debo llamar más tarde. Sí. Entonces, esa es la orientación. También para cuando usted tiene que pasar la llamada a otra unidad o a otra área, porque si bien usted recepciona la llamada, la va a derivar a la unidad o área correspondiente. Explicar que está haciendo la transferencia para que no vaya a cortar la llamada y se genere una mayor dificultad, que es lo que incomoda en realidad al usuario. A la hora de transmitir mensajes, o sea, usted recibe la llamada, ya tomó conocimiento de la información básica del usuario y usted tiene que reportar ese contenido o ese mensaje o esa inquietud, esa preocupación o ese malestar, lo tiene que transmitir de una forma clara, directa y precisa al otro compañero, a la otra compañera. Porque, ¿se acuerdan en el video de la persona que, frustrado por no tener trabajo, qué datos le solicitaba la persona en atención al usuario? ¿Me puede brindar, por favor, sus nombres o su DNI? ¿Qué decía el cliente, el usuario? ¿Otra vez tengo que darle la misma información? Para ese detalle se tiene que manejar esto. También, ¿cómo se debe culminar o cerrar la llamada? Por ejemplo, agradecer al ciudadano. En caso de ser necesario, realizar un determinado seguimiento. Yo sé que muchas veces con una llamada no se puede cubrir toda la expectativa del usuario. Por ende, tomar nota de la llamada o de repente algún otro canal, o si es que va a realizar una visita presencial, indicar una fecha correspondiente, etcétera, etcétera. Estimados participantes, si usted a lo largo de esta sesión considera que la información que se le ha compartido es de valor y desearía seguir ampliando más, todo el material al cual usted podrá acceder tiene evidentemente el respaldo bibliográfico correspondiente. Me han escuchado hablar de un manual o de una normativa, pues sepa que toda esa información que es de conocimiento público puede acceder de forma directa a través de estos enlaces. Si, por ejemplo, desea seguir explorando sobre la información que en su momento brindó Datum Internacional respecto de la encuesta de satisfacción ciudadana, ahí puede, con mayor detalle, acceder al mismo. Quedo entonces atento a las consultas o inquietudes que hacia el cierre de esta primera sesión del curso de calidad de atención al usuario en el sector público y privado hemos brindado en esta primera sesión del viernes 21. Muy bien, vamos a ver. También aprovecho para
agradecer a quienes nos han venido acompañando por el fanpage de Cefocap. Por ejemplo, nos decía el participante José que él destaca que el buen trato en el video de cómo la trabajadora supo manejar una situación apremiante y difícil. Y destaca además la buena actitud y predisposición que tuvo y que tuvo la empatía para poder ponerse en los zapatos del usuario. Desde ya, mi invitación para que continúe usted acompañándonos el próximo viernes 28, cuando seguiremos abordando, por ejemplo, un correcto manejo de la experiencia de quejas y reclamos y normativa vigente que la publicación que se realiza a través de las entidades del Estado para seguir fortaleciendo las habilidades blandas que son también necesarias en la experiencia de la gestión, de la buena gestión de atención al usuario o al ciudadano. Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciado. Quedamos pues muy agradecidos por una gran clase brindada por su persona, esperando siempre pues también teniendo este objetivo que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y hayan podido pues también superar las expectativas que tenían respecto a esta sesión. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Nos estaríamos encontrando en la siguiente sesión el próximo viernes a las 8 de la noche. Gracias. Buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos.